Lectura bíblica, Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 20. El vivir es Cristo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Sí, gracias a Dios por su palabra. Y vamos a reflexionar en torno a este texto bíblico a la luz de la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando todo me dice que no? Oremos. Señor, gracias por la experiencia del apóstol Pablo, que comunica a los hermanos de Filipo que a pesar de todo lo que ha vivido, su encarcelamiento, sufrimientos y padecimientos, el Evangelio avanza. Y eso, Señor, produce en él gozo. Ayúdanos a entender su propia experiencia de cómo no solamente hay que mirar las circunstancias, sino también tus propósitos eternos. Gracias porque tenemos ayuda a tu Espíritu Santo para que alumbre nuestra mente y aliente nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros hemos escuchado la siguiente frase, que es: el sufrimiento y el fracaso son partes de la vida. Lo hemos escuchado quizá en esta forma textual o en diferentes formas. Sabiendo esa gran verdad popular, qué increíble que nos cuesta aceptarlas. Nos cuesta mucho, ¿ya? Teniendo muy claro que el sufrimiento está presente desde que éramos niños hasta ahora que somos adultos, está presente. Y el tema es por qué nos cuesta, ¿ya? Y lo que está de trasfondo, por una parte, es que nosotros no estamos ya preparados, tanto en forma intelectual, emocional, de la profundidad de nuestro corazón, para sufrir, ¿ya? Y por una parte, esto está dado porque muchos cristianos y cristianas deseamos vivir vidas plenas, que es legítimo, y deseamos vivir exentos del dolor y del sufrimiento. Y bueno, y algunos llegan a creer que teniendo una fe en Jesucristo quedamos inmunes a toda situación de sufrimiento. Y esto no es así. Existe una idea de una vida plenamente feliz sin sufrimiento. Y la pregunta es, ¿por qué se plantean de esta manera? Y algún aspecto de la respuesta es que, en primer lugar, a nadie le gusta sufrir. A nadie. Creo que eso es parte de la vida, porque creo que todos nosotros huimos del dolor y huimos de los problemas, porque al final tener un sufrimiento físico es complicado, estar enfermo es complicado, el tener un sufrimiento de relaciones
no nos deja en paz, quizás en nuestros hogares, con los amigos, en el trabajo, es ingrato, o sea, no nos agrada. Y también, por otro lado, estamos en una época donde se promueve mucho la felicidad, el ser feliz, el disfrutar, el hedonismo, una vida cómoda. Entonces, por lo tanto, todo tipo de dificultad lo evitamos y por lo tanto huimos del dolor y también de las pruebas. ¿Por qué lo hacemos? Porque se ve que es una amenaza para la felicidad. Pero también está el otro tema, que a nosotros no se nos ha enseñado a sufrir, ¿ya? Y esto, bueno, no significa que existe una escuela del sufrimiento y que alguien vaya a sacar un bachiller en sufrimiento. Entonces, donde tenga asignaturas como sufrimiento 1, introducción al sufrimiento, ya luego vamos a tener otra asignatura que es la profundización del sufrimiento y después vamos a tener un trabajo práctico. ¿Quién se matricularía en una escuela donde le ofrecen un bachiller de sufrimiento? Nadie, nadie. Ya porque, porque la cosa está en que la vida misma se va encargando de eso. No necesitamos ir a un seminario, a una escuela, a un colegio, a una universidad, a un instituto para estudiar del sufrimiento. Pero ¿saben qué? El sufrimiento tiene un gran valor para la vida humana. Tiene un gran valor. Y tiene este valor porque es en esta experiencia donde nosotros adquirimos sabiduría y fortaleza. Lo adquirimos, porque estando en el momento adverso tenemos que sacar fuerzas, pero el punto es que hay personas que luchan con sus propias fuerzas. Nosotros, hombres y mujeres de fe, lo hacemos a la luz del Señor y la fortaleza del Espíritu. Y también encontrar sabiduría. Por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes, ya adolescentes, todo el mundo, perdón, toda la vida del mundo la veíamos con ilusión, con gana, con fuerza. Nunca nos imaginábamos que la vida podía ser compleja. Pero a medida que fuimos viviendo situaciones adversas, es increíble cómo nuestro carácter se fue formando y fuimos valorando cosas que a veces son tan simples, pero son tan potentes. Fuimos valorando la sencillez de la vida, fuimos valorando las relaciones familiares, fuimos valorando la salud, fuimos valorando el tema del trabajo, la oportunidad, se valora. Y es a veces en el caminar del dolor es que valoramos esas cosas. Bueno, esta es la realidad. Y creo que esta realidad el Señor quiere alumbrarla con su palabra y lo hace a la luz de la experiencia del propio apóstol Pablo. Miren Pablo, era un hombre muy bien preparado para su época, porque él teniendo su, su teniendo todas sus raíces en el judaísmo y siendo educado en las mejores escuelas, donde él tenía una formación teológica, bíblica del Antiguo Testamento profunda, un hombre capaz, talentoso, pero también tenía nacionalidad romana. Entonces él conocía el mundo romano, conocía el mundo griego y tenía esta capacidad de ser un hombre joven con bastantes virtudes, yo diría virtudes académicas, intelectuales y capaces, y un celo y un amor para servir a Dios tremendo, que para su contexto, él perseguía a la iglesia porque él entendía que tenía que conservar las tradiciones y las raíces del judaísmo del Antiguo Testamento. Y es en el encuentro con el Señor, y ahí viene algo muy interesante, cuando Pablo tiene este encuentro con Cristo, él se convierte y pasa un fenómeno, ¿ya? Y este fenómeno es que Pablo queda ciego. Entonces, y el Señor cuando ya lo llama y lo quiere restaurar, le pide a Ananías que vaya a hablar a Pablo. Y fíjense el mensaje que Ananías tiene que decirle a Pablo. Y quiero citar Hechos, capítulo 9, versículos 15-16. Dice, ve, insistió el Señor, le dice a Ananías, porque ese hombre, Pablo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. En este llamado, Dios le está diciendo a aquel entonces Saulo, que luego le cambia el nombre a Pablo, y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser apóstoles para los gentiles. O sea,
para los no judíos. ¡Qué maravilloso! Una linda tarea. El Señor le asigna. Pero fíjense lo que dice el versículo 16. Yo le mostraré a Pablo cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Miren, ¿quién se atrevería a tomar una misión donde le dicen que el sufrimiento es parte de la tarea? Es complejo, pero Pablo lo sabe de un principio, que por predicar a Cristo, él iba a tener dificultades, que por anunciar esta gran verdad que Cristo murió para salvación de todo aquel que cree, le iba a costar mucho. Pero Pablo lo sabe de un principio y él lo va aprendiendo y caminando en toda su vida. Y es en este proceso que al final, porque Pablo está escribiendo esta carta ya al final de sus días, cuando él ya había llegado a Roma para anunciar el Evangelio, es que él está plenamente convencido de lo que Dios está haciendo. Entonces, teniendo esto mente en claro, ¿qué es lo que pasó con Pablo? Pablo fue fue acusado ya por judíos ahí en Jerusalén, donde querían su muerte, finalmente lo apresan los romanos. Pablo dice, pero está bien, yo soy judío, pero soy romano, quiero que una corte romana me juzgue. ¡Wow! No sabían, lo llevaron a Roma. La pasa mal, pasa frío, pasa hambre, tiene todo un problema y por fin llega a Roma. Y en Roma, Pablo estuvo preso, pero ¿cómo le llaman? En su domicilio, le permitieron tener un domicilio. Y aquí viene lo interesante, porque es en ese contexto donde Pablo, ¿qué es lo primero? Pide que todos aquellos que se reunían, los judíos en la sinagoga, fueran a conversar con él. Y él comienza a conversar con ellos acerca de Cristo, pero lo hace a la luz del Antiguo Testamento. Pablo comienza a exponerles a ellos lo que es la salvación de Dios ofrecida para las personas, y no solamente para el mundo judío, sino que para todo aquel que crea en el mundo. Entonces, y él tiene una gran jornada con estos hermanos, y algunos creen y otros no creen. Y aquí viene la primera oposición. Algunos aceptaron y otros no. Y aquí estoy citando Hechos capítulo 28. Entonces, unos aceptan y otros que no. Y aquí la cosa se divide y hay un obstáculo. Pero luego la casa donde estaba alojado Pablo fue abierta para todo aquel que quisiera escuchar. Y la gente venía regularmente a escuchar el mensaje. Miren qué interesante. Estando él en una situación que ya venía por tiempo de sufrimiento, como les contaba, aparte de todo el martirio que tenía, pues le habían dado azote, lo estiraron con cinturones, estaba muy mal. Él llega a este momento donde está en su casa y decide seguir predicando. Y en esta predicación, Pablo lo hace permanentemente y por esto fue evidente para muchos. Y miren lo que va diciendo principalmente de los versículos 12 al 15 de la lectura que acabamos de escuchar. Es que el Evangelio progresa en medio de los obstáculos. Entonces, y en esto Pablo va diciendo que el Evangelio avanza a pesar de todas las cosas, sigue avanzando, aunque existe oposición, aunque existen momentos difíciles, pero la palabra de Dios avanza. Y él menciona en el versículo 3, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia de palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Se ha hecho evidente que el Evangelio avanza, por lo que les contaba, porque a Pablo se le asignó una persona para cuidarlo. Y él veía cómo Pablo daba testimonio y anunciaba a Cristo resucitado para salvación del mundo. Entonces, por lo tanto, se veía esta vida, se veía cómo el mensaje se seguía proclamando a pesar del momento difícil. Es tan interesante ver esto porque lo que a Pablo le toca vivir es lo que en general la iglesia le ha tocado vivir a través de la historia, ya por 21 siglos. No siempre han estado las condiciones, no siempre las cosas han sido fáciles para predicar el Evangelio. Siempre ha estado un momento de oposición. Por una parte está
la oposición de las huestes de maldad que no quieren que el evangelio avance. Por otro lado está el tema del pecado y este diálogo con el mundo, que no hace fácil que el evangelio avance. Hay resistencia, pero ¿saben qué? El tema es que a pesar de la resistencia, el evangelio se ha ido extendiendo. Fíjense cómo un puñado de hombres, 12 personas, fueron los testigos originales de lo que Jesús hacía, y ahora en el mundo somos 2.700 millones de cristianos. Impresionante. ¿Y cómo avanza entonces? Porque el evangelio sigue avanzando en cada lugar, porque en esto nunca perdamos de vista que la iglesia es una. Entonces, y el evangelio sigue avanzando. Nosotros no podemos ver que la realidad del evangelio es solo un tema de la iglesia local, sino que es la iglesia local. Entonces, hay momentos donde experimentamos más crecimiento, hay momentos donde parece que no crecemos tanto, pero la realidad local es parte de lo que nos toca vivir, pero el evangelio en el mundo está avanzando. Y eso es lo importante. Entonces, y tampoco podemos perder de vista lo siguiente, lo que el Señor está haciendo en los corazones de las personas. El anunciar a Cristo a través de nuestro testimonio, el compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, a través de nuestros trabajos, ¿saben qué? Eso no llega vacío. Eso va a dar su fruto a su tiempo. Entonces, nosotros nunca nos vamos a dar cuenta cuán profundo es lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Lo importante es anunciarlo, independiente de las circunstancias que digamos que nos toca vivir. Por eso Pablo dice, a pesar del obstáculo, yo sigo predicando, porque sé que en esa predicación Dios tocará los corazones. Y qué interesante. Hay un segundo punto que el Señor quiere alumbrarnos a través de la propia experiencia de Pablo. Y tiene que ver con, habrán dos motivaciones para predicar. Ya hay motivaciones opuestas. Pablo va diciendo en el versículo número 15, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Los últimos lo hacen por amor. Y uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser esto a la luz? Es que en el propio contexto de Pablo, cuando él inició esta predicación en Roma y recibió al primer grupo para ver de qué se trataba, de lo que él estaba enseñando, ¿ya? Es que algunos lo recibieron muy bien y vieron en Cristo el cumplimiento de las promesas. Entonces, toda la promesa que estaba dado en la ley, a través de toda la predicación de los profetas y de todo lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, vieron a Cristo, el Mesías, y lo recibieron. Pero otros se resistieron y no quisieron aceptarlo y no quisieron creer. Entonces, de todas maneras, el hecho de hablar a Cristo trae este tema. Y algunos finalmente seguían hablando de Cristo por rivalidad, seguían hablando de Cristo por envidia. O sea, uno dice, no hay o sea, no tienen razones legítimas, pero hablan de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Y son personas que no tienen buenas intenciones. Y Pablo se da cuenta de esta realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esto uno tiene que darse cuenta de que Pablo está diciendo qué es lo que ocurre en el corazón de la persona para hablar de Cristo. Y el tema está en eso finalmente. Está en el tema del corazón. Porque el Señor mismo decía con la propia predicación de Pablo que lo trajo a su contexto, ven y no quieren ver, escuchan y no quieren escuchar, porque el corazón es el que no quiere. Entonces, el tema de trasfondo es un tema del corazón. Cuando uno ve rivalidad, vienen a mí las palabras que en el mundo anglicano decimos, la indignidad del ministro no impide la bendición. Y esto es así, porque el tema, por una parte, ¿quién es digno? Cristo nos hace digno, y por otro lado, es que en el avance del Evangelio, Dios va a ocupar estos elementos. Miren, hay personas que en el día de hoy están predicando a Cristo por sus propios intereses. Por una parte buscan fama, por otra parte buscan poder, por otra parte buscan tener un estatus,
y son razones que ocupan. Y uno logra verlo, lo que está pasando en el mundo. No son razones legítimas, estamos muy claros, pero Cristo es anunciado, ya de una o de otra manera. Pero también está por otro lado el tema de los que sí predican por amor, y Pablo se refiere a este grupo que recibió con cariño el mensaje de Jesús y que lo reciben de tal manera que siguen predicando. ¿A quién? A Cristo, el anunciado del Antiguo Testamento, para salvación del mundo. Entonces lo hacen con un corazón transparente y con un corazón genuino. ¿Y todo por qué? Porque lo hacen por amor. Entonces, por lo tanto, hay buenas motivaciones. ¿Y cuál es la buena motivación? Que Cristo sea honrado, que Cristo sea glorificado. La buena razón tiene que ver con el hecho de que Cristo es el que tiene que ocupar el centro, a su vez que se busca también el bienestar común que tiene que ver con el pueblo de Dios y no el hecho de buscar beneficios propios, sino que el beneficio para la propia obra de Dios. Esto siempre va a estar en tensión. Pablo lo experimenta y al día de hoy también se logra experimentar, ¿ya? Pero Pablo dice, ¿saben qué? Para mí, sea cual sea el motivo, me alegra saber que Cristo es predicado. Entonces, para él eso es lo que le motiva, porque Pablo logra tener una visión más amplia del conflicto. Imagínense, por una parte está su propio sufrimiento y además este conflicto se da con aquellos que predican de una o de otra forma. Pablo logra salirse del problema, lo ve desde una perspectiva de Dios. Y por eso él se alegra. Y por eso el mismo versículo 18 que habla del gozo de predicar el Evangelio. Pablo dice, ¿qué importa? ¿Cierto? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y por eso me alegro. Entonces, Pablo está diciendo que eh, al final, si Cristo está siendo predicado, es lo importante. Es cierto que pueden haber dificultades, pero lo importante es que Cristo debe ser anunciado. Y eso es lo que a él le produce el gozo, porque él se da cuenta que la obra de Dios sigue avanzando y que a pesar de los obstáculos se saltan y que por lo tanto Dios es el que fortalece. Y en esto es maravilloso. ¿Saben? Creo que cuando uno logra comprender que lo que Dios está haciendo, ¿ya? Tiene una gran repercusión en personas, en familias, en comunidades, para vida eterna, es algo que es maravilloso. Y cuando se logra percibir de que los obstáculos son parte de la vida, pero en sí mismo tiene un propósito mayor, qué maravilloso. Miren, yo creo que por una parte, el poder entender este tema del gozo es porque uno se da cuenta que se está en los planes y propósitos de Dios. Y cuando se comprende eso, es que el sufrimiento y la circunstancia es una cosa secundaria, no es primaria, no ocupa un primer lugar. Y saben que cuando uno va comprendiendo que el Señor es el que comienza a construir la historia y el que comienza a dirigir la historia, es que eso produce gozo. Miren, yo creo que todos nosotros como creyentes hemos pasado diferentes cosas adversas por ser cristianos. Mujeres de fe, hombres de fe, hemos pasado diferentes cosas. Pero es increíble que cuando lo hemos mirado con los ojos de Cristo, nos hemos animado porque el propio sufrimiento ha servido para bendición. Ha servido para bendición de crecimiento personal, de aumentar la fe, de restaurar relaciones, de que pueda existir el perdón. Surge el humano de parte de Dios. Del humano me refiero el hombre y la mujer plena que Él quiere, el humano que es Cristo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cómo nos vamos asemejando a Cristo? Y eso es maravilloso. También verlo como un tema de comunidad. El saber, hermanos, que la obra que el Señor comenzó no ha estado sujeto de conflictos. Para nada, para nada. Pero es increíble cómo los años han pasado y el Señor ha sustentado la obra. Y el Señor ha edificado y ha puesto los fundamentos. Saben que cuando miro para atrás, veo cómo el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Cuando miro para atrás,
me da tanta alegría de ver tanta gente que ha conocido a Cristo. No se ve reflejado en los números en que estamos, pero hay muchas personas, matrimonios que decidieron seguir a Cristo. Y eso es muy bonito. Y eso es maravilloso. Porque esa obra que Dios comenzó en ellos, la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga. Entonces, por lo tanto, eso anima. Cuando miro la obra en el norte, hermanos, es maravilloso ver que hace 26 años eran solo intenciones y comienza el trabajo y cómo esto ha ido creciendo. Ha tomado su tiempo, que no ha sido rápido como el mundo hoy día lo exige, que todo es instantáneo, crecimiento rápido, éxito, no, ha sido lento, pero cómo esta obra se ha ido consolidando y eso produce gozo. Entonces, porque Dios ha hecho la obra. Entonces, y es lo que nos debe mover. Y, ¿saben? Cuando escucho este texto de Pablo, Pablo al final nos motiva a que independiente de las circunstancias, independiente de lo que cada uno esté viviendo como persona, como familia, como comunidad cristiana, lo más importante es ver lo que Dios quiere hacer en el mundo. Y lo que Dios quiere hacer en el mundo es rescatar a los suyos. Entonces, por lo tanto, hay una mirada diferente de las circunstancias. ¿Saben? En esta mirada diferente es comprender lo siguiente. Dios seguirá adelante con el avance del Evangelio y nos invita a nosotros a ser parte de esta obra. Pero ¿saben qué? El que nos sumemos o no nos sumemos, Dios realizará la obra igual. Para nosotros es un privilegio ser invitados. Para nosotros es un privilegio ser parte de la misión de Cristo y poder anunciarlo y poder compartirlo y también poder ser parte de este mundo donde podemos traer un vaso de agua a familias que tienen sed. Y me refiero a la sed del Espíritu Santo. Entonces, es un privilegio. Entonces, nosotros en esto, miren, los seres humanos no somos importantes en esto. Uno dice, ya, ¿sabes qué? Ya yo voy a colgar la sotana y se acabó. Y ¿saben qué? Esto se va a acabar. No, hermano, esto va a continuar igual. Uno cuelgue o no la sotana, da lo mismo. Porque Dios está dirigiendo esta historia. Y esta iglesia pertenece a Él. Y la extensión del Evangelio es obra del Espíritu Santo. El tema es, ¿nos sumamos o no nos sumamos? Y yo creo que la invitación de Pablo es, sumémonos para que esto siga avanzando. Y saben que cuando uno ve lo maravilloso de haber experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas, uno quiere que otros también conozcan de ese gran amor, que conozcan de esa gran verdad para que sus vidas sean fortalecidas, sus corazones sean restaurados, sus relaciones sean nuevamente, vuelvan a la normalidad y que todo sea maravilloso en la salvación y la esperanza de Dios. Entonces, hermano, que las circunstancias no nos consuman, sino que veamos el propósito de Dios y esto produzca gozo en nuestras propias vidas. Y traigo las palabras que dije al inicio. El sufrimiento y el fracaso son parte de la vida. Sí, así es. Pero cuando se miran a los ojos de Cristo, estos son momentos que nos ayudan a nosotros a crecer para la extensión del Evangelio y el reconocimiento de quién es Dios en el mundo. Ahora, por lo tanto, yo creo que en el transcurso de esta semana, poder reflexionar con respecto a esto, de cómo tenemos una mirada, y es pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, Señor, ayúdame a ver la realidad. Si esto tampoco es negar lo que se está viviendo, ayúdame a ver la realidad, pero ayúdame a verla más allá de lo que está pasando, sino a la luz de tus ojos. Ayúdame a entender los propósitos por los cuales me estás haciendo pasar esto. Ayúdame a entender que tú eres también el que me fortalece y me va guiando. Y que esta reflexión durante la semana nos permite a nosotros responder a Dios con lo que
a cada uno de nosotros nos toca vivir. Damos gracias a Dios por esta experiencia del apóstol Pablo, porque él en su propia vida reflejó gozo y alegría por sobre las circunstancias. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú iluminas nuestras vidas a través de tu palabra. Y lo que quieres, Señor, que aprendamos en esta mañana es que debemos gozarnos a pesar de las circunstancias, que tengamos una mirada desde tus propios ojos y no de los nuestros a lo que nos toca vivir. Pero esto en relación no solamente al problema, sino que también a cómo avanza el Evangelio. Tenemos el desafío de predicar, tenemos el desafío de anunciar a Cristo, de ser sal y luz en el mundo. Y ayúdanos a entender nuestro lugar y nuestro rol en este mundo. Y Padre, que sea entendiendo cómo continuamos la obra a través de los dones, los talentos que nos has dado, y también cómo vamos siguiendo lo que el Espíritu quiere para nosotros en forma personal, familiar y también congregacional. Gracias porque sabemos que al estar con nosotros, toda dificultad tiene una mirada diferente y también sabemos que el resultado que se va dando produce gozo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.